Hola chicos y chicas de séptimo año básico, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a ver el tema de porcentajes, pero vamos a ver la introducción de este contenido. Para saber bien el tema de porcentajes necesitamos enfocarnos en dos conceptos fundamentales que son los siguientes: razones y proporciones. Entonces, para hacer una especie de recordatorio de estos temas, que los vamos a ocupar bastantes en porcentajes, vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya? Entonces, como pueden observar acá, dice, en una canasta se tiene la siguiente cantidad de fruta. Tenemos 4 plátanos, 2 manzanas, 5 naranjas y 12 peras, ¿ya? Entonces, para hacer una especie de recordatorio sobre razones, yo planteé la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón entre la cantidad de naranjas y plátanos? Bueno, les quiero recordar, además de que ustedes ya lo tienen en sus apuntes, que una razón en matemática corresponde a la comparación entre dos cantidades de distintos elementos. Pueden ser incluso no solo fruta, sino también de sillas, de mesa, dinero, cantidad de personas, etcétera. Y estas cantidades o estos elementos las puedo combinar, ¿ya? Y la razón viene dada por una fracción o una división, en donde al número de arriba o al numerador, que ustedes conocen normalmente, se le llama antecedente, y al denominador se le llama consecuente, ¿ya? Entonces, ese apunte, o haciendo el resumen de ese apunte, ya sabiéndolo, vamos a proceder a responder esta pregunta. Entonces, según los datos que la acabo de leer, dice: ¿cuál es la razón entre la cantidad de naranjas y la cantidad de plátanos de este problema? Entonces, para responder a esto, debo fijarme en la cantidad de naranjas, 5, y la cantidad de plátanos, 4. Y así digo, de forma verbal, que por cada 5 naranjas que se tienen en la canasta, se tienen 4 plátanos. Entonces, esa es la razón que yo tengo entre la cantidad de naranjas y cantidad de plátanos, ¿ya? Como pueden observar, lo que hicimos anteriormente fue algo bastante simple. Fue solamente comparar cantidades que se llevan a una fracción, ¿ya? Acá vamos a hacer lo mismo, pero nos va a dar un resultado que puede cambiar de cierta manera quizás la expresión, ¿ya? Entonces, tenemos el segundo ejemplo. Dice: ¿cuál es la razón entre la cantidad de... y vamos a colocar la cantidad de manzanas y peras? Entonces, si vamos a nuestra tablita que tenemos acá del problema, dice que la cantidad de manzanas son 2. Entonces, nuestra respuesta va a ser 2 sobre... y la cantidad de peras son 12. 2 sobre 12, ¿ya? Si bien esta respuesta es correcta, acá, como pueden darse cuenta, se puede simplificar esta razón. Las razones también se pueden simplificar. Entonces, en este caso, yo puedo decir simplificar por 2, y así esta razón queda finalmente como 1 es a 6. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón, en este caso, me está diciendo que por cada una manzana que hay en el canasto, se tienen 6 peras, ¿ya? O de otra manera también que se puede mencionar que por cada 2 manzanas en el canasto, tenemos 12 peras, ¿ya? Ahora vamos a pasar a un problema de proporciones. Les quiero recordar que las proporciones ustedes ya las vieron en el año anterior. Aquí solo vamos a observar cómo trabajar la proporcionalidad directa, que es la que vamos a utilizar para poder resolver problemas de porcentaje, o para calcular en sí lo que es un porcentaje, ¿ya? Por eso mismo necesitamos tener claros estos conceptos. Vamos a ver un problema que quizás es bastante largo, pero la forma de desarrollarlo es bastante corta, ¿ya? Dice: Samuel posee cierta cantidad de monedas. Entre todas las monedas que él tiene,
tiene monedas de 5 pesos, de 10, de 50 y de 100 pesos. ¿Ya? Estamos hablando obviamente de nuestra moneda chilena. ¿Ya? Se sabe que la razón entre las monedas de 5 pesos y 100 pesos que Samuel posee es igual a 2 es a 3 respectivamente. Recuerden que las razones se leen distinto a una fracción o a una división, siendo que se expresan de igual manera, pero para una razón se lee 2 es a 3, en este caso. ¿Ya? Recuerden que la proporción es una igualdad entre razones y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo vamos a utilizar una proporción y para qué propósito? ¿Para qué nos va a servir? ¿Sí? Entonces dice, si tiene un total de 36 monedas de 100 pesos, ¿cuántas monedas de 5 pesos tiene en total? Entonces nosotros sabemos cuál es la razón. La razón es 2 es a 3. Entonces en nuestra respuesta vamos a colocar 2 es a 3. Ahora, ojo, no quiere decir que esa sea la cantidad final de cada elemento. La razón en este caso me está diciendo que por cada 2 monedas de 50, o sea, de 5, perdón, que tiene Samuel, tiene 3 monedas de 100. ¿Sí? Bien. Ya teniendo la primera parte de la proporción, que es la primera razón, ahora la voy a igualar a la otra razón. ¿Y para qué? Ahí van a ver para qué. Nos va a quedar de la siguiente manera. Tengo 2 es a 3, como lo había mencionado acá, que lo voy a dejar igual a lo siguiente. Cantidad de monedas de 5, cantidad de monedas de 10, de 100. ¿Ya? Como aquí me dan otro dato importante, que es la cantidad total de monedas de 100 pesos, eso yo lo debo escribir también en otra razón, para igualarlas y generar la proporción. Entonces, si yo tengo aquí la cantidad de monedas de 100, que son 36, debo colocarla de forma coincidente con la otra razón. Si coloco acá la cantidad de monedas de 100, acá debe ir entonces en la parte de abajo, o en el consecuente en este caso, la cantidad de monedas de 100. Ahora me están preguntando, ¿cuál es la cantidad de monedas de 5 pesos que tiene en total? Entonces, como esa es la cantidad que yo desconozco, yo lo voy a dejar acá como una incógnita. Y recuerden que la incógnita normalmente se escriben con la letra X. ¿Ya? Vamos a borrar acá para poder seguir trabajando el problema. Entonces, ya teniendo esto, vamos a aplicar lo que ustedes conocen como la regla de 3. Como también sale descrito en nuestra clase, dice que la regla de 3, en una proporción directa, nos sirve para determinar el valor de x de forma mucho más rápida. ¿Cómo es eso? Multiplicamos los opuestos, valores opuestos cruzados que se conocen, en este caso son estos dos, el 2 y el 36. Entonces lo vamos a escribir acá. 2 por 36. Y lo vamos a dividir por el valor que es opuesto a x, que en este caso sería el número 3, opuesto a x. Y ahí nos queda una operatoria, una aritmética que debemos resolver para encontrar el valor de x. Entonces nos va a quedar x igual a... Puedo hacer aquí cualquiera de las dos cosas primero. O puedo multiplicar 2 por 36, o puedo dividir uno de esos dos números por el número que tengo acá abajo. Da lo mismo el procedimiento que haga. En este caso yo voy a hacer esto, que es mucho más simple. 36 dividido 3. Entonces el 2 se mantiene. Y digo, 36 dividido 3, eso es 12. ¿Ya? Ahora, si ustedes multiplican primero y después dividen, el resultado debe ser el mismo. En este caso el orden no importa. ¿Ya? Que depende de la comodidad de cada uno. Y ahora resuelvo 2 por 12 y eso es 24. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es la cantidad total de monedas de 5 pesos que posee Samuel. Entonces, las proporciones las utilizamos para buscar cantidades que desconocemos
utilizando las razones, ¿ya? Ese es el propósito de una proporción. Y eso es lo que vamos a utilizar en nuestro estudio de porcentajes. Proporciones directas, ¿ya? Bien chicos, vamos a pasar entonces a la última parte del video de hoy, que corresponde a la introducción de lo que es un porcentaje. ¿Ya? Bueno, como ustedes vieron ahí en sus clases de Classroom, el porcentaje es otra manera de expresar las cantidades de cierto elemento, donde el total de estas cantidades van a ser representadas por el número 100, que vendría siendo el 100%. Esto quiere decir que este total de cantidades se van a dividir en 100 partes iguales, ¿ya? Entonces por eso requerimos de las proporciones para ir averiguando cuál es la cantidad exacta de cierto porcentaje de cierta cantidad total, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más detalle ya para la próxima clase. Lo que nos compete, nos compete hoy es ver cómo represento gráficamente un porcentaje. Y eso lo hacemos a través de tablitas de 10 cuadritos por 10, que nos da un total de 100, ¿ya? Lo voy a explicar con más detalle inmediatamente. Quiero que veamos este problema. Dice, María colecciona videojuegos de cierta consola. Ella dice que tiene en total un 35% de su total de juegos, que el total no lo conocemos, pero que tiene un 35% de juegos de lucha. Y tiene un 29% de juegos de rol, ¿ya? Y el resto de porcentaje, o claro, el resto de la cantidad que tiene, corresponde a juegos de aventuras, ¿ya? Entonces, la forma de representar, lo que nos están viendo acá, de forma gráfica, los porcentajes, es de la siguiente manera. Lo voy a mostrar acá con un papelito, porque en la pizarra me cuesta mucho hacer esto. Y quiero que se fijen acá. Tengo una cuadrícula de 100 cuadritos cada uno, en donde cada cuadrito representa entonces, en este caso, el 1% de la cantidad. Entonces, en este caso, solo me interesa los porcentajes, ¿ya? Entonces, nos vamos a acercar acá y vamos a responder a lo que sale aquí en nuestra pizarra. Nos está pidiendo que representemos de forma gráfica los porcentajes de cada juego. En esta primera instancia, coloqué acá juegos de lucha, que corresponde a un 35%. Utilizamos nuestra planilla de 100%, cuadritos de 100%, y pintamos entonces, como dice acá, 35 cuadritos. Y de esa manera estamos representando entonces el 35% del total de juegos que tiene María, que en realidad el 35% de ese total corresponde a juegos de lucha. En nuestro segundo cuadrito, nuestra segunda cuadrícula de 10 por 10, tenemos entonces el porcentaje de juegos de rol, que corresponde a 29. Eso quiere decir que como es 29%, debemos pintar 29 cuadritos, ¿ya? Y para finalizar, bueno, este es un trabajo que tenemos que hacer adicional porque nos indica solamente la cantidad porcentual de los juegos de lucha y de los juegos de rol. Y dice que el resto de juegos corresponde a juegos de aventura. Entonces acá tenemos que realizar una operación aritmética para encontrar cuál es el porcentaje que le corresponde a los juegos de aventura. Yo lo encontré y me da 36. ¿Cómo hacemos eso? Como estamos hablando de porcentajes, sabemos que el total siempre va a ser el 100%. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Al 100% de ese total, debo restarle los otros dos porcentajes que yo conozco de antemano, que son, como dice aquí en el problema, 35% de los juegos de lucha y un 29% de los juegos de rol. Y así, restando esas cantidades a 100%, voy a obtener la cantidad de los juegos de aventura en su forma porcentual. Que quede claro eso, en su forma porcentual. No sabemos las cantidades exactas de cada juego y tampoco del total, ¿sí? Entonces, para finalizar, hacemos la cuadrícula de 36% de los juegos de aventura y por lo tanto pintamos
36 cuadritos, ¿ya? Entonces, chiquillos, eso basta para dar inicio a lo que corresponde a cálculo de porcentajes. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver desde la próxima semana, ¿ya? Yo sé que les va a interesar bastante el contenido, porque son cosas que se utilizan normalmente. Ustedes las utilizan cada vez que compramos ciertos objetos con descuentos, vienen de forma porcentual estos descuentos, ¿ya? Es como una idea. En su teléfono también, que es lo que más utilizan hoy en día, se ve reflejada la batería que les queda con porcentaje. Entonces todo eso lo vamos a ver para la próxima. Ya, que estén muy bien, cuídense mucho.